la curia de Pompeyo, lo que tenemos automáticamente es la curia Julia o la antigua curia Hostilia. Entonces, por eso me he permitido hacer una especie de síntesis que venga bien para ubicar el evento. Luego pasaré a resumir muy sintéticamente las ideas principales de los autores sobre el magnicidio. Cuando te parezca, Lucía, empezamos. Tenemos aquí como presentación algo que a mí me resulta muy interesante tanto en el arte como en el cine, que es ver cómo los autores, aquí, una pintura famosa, he cogido esta por una serie de razones, es más conocida otra que veremos después, pero esta es muy ilustrativa por varios aspectos. La pintura tuvo mucho éxito, está muy bien marcada, las distancias, las partes horizontales, los colores, el contraste, la imagen de Pompeyo allí al fondo, los conjurados con las espadas, César sentado, los colores cálidos de determinados bloques, haciendo un contraste y un conjunto cerrando sobre sí la estancia. Es un autor poco conocido, pero famoso. Esta es su pintura más conocida, más famosa. Yo la he utilizado porque luego vamos a ver esa imagen de Pompeyo y veremos de dónde sale la influencia. Los autores, lógicamente, en directores de films, en series o en la obra artística, se basan en los relatos literarios. Perdón. Y es mucho más evidente cuando uno lee con detalle el texto y se da cuenta de cómo efectivamente en pequeñísimos detalles están buscados esos detalles. Observemos, esto es muy curioso, observemos en la, en la mano de uno de los conjurados la espada. Como es obvio, ellos no llevaban espadas, era una cosa que, que yo me preguntaba siempre, ¿cómo habían conseguido entrar en el Senado espadas? No, lo que llevaban eran puñales. Y en alguna de las fuentes se recoge cómo Bruto consiguió entrar el puñal, sacarlo de casa, lo vio su esposa Porcia y se preocupó y fue el arma con la que luego mataron a César. Lógicamente, en el caso de Casio, como veremos después hablando de Plutarco y de Suetonio, el tema es tan importante como que es la forma que tuvieron ellos después de morir, especialmente, como digo, Casio. Adelante, Lucía. Bien, nos situamos aquí genéricamente a través de la maqueta en el lugar exacto, perdón, donde tuvo lugar la muerte. Como digo, la muerte no fue en la curia Julia, la curia antigua, curia Hostilia, sino en lo que es el teatro de Pompeyo. El teatro de Pompeyo lo tenemos aquí reconstruido al lado de lo que es el Odeón de Domiciano y el estadio de Domiciano. Esta reconstrucción del teatro de Pompeyo, evidentemente pintar como querer, no vamos a entrar en ello porque no creo que haya tiempo, pero estos pórticos interiores a veces se representan así, como tales pórticos, como en la maqueta, y otras veces se representan con zona verde. Aquí tenemos el teatro, el templo, y ahí esto es la curia de Pompeyo. La vamos a ver con un poco más de detalle ahora. Adelante, por favor, Lucía. Esta es la curia de Pompeyo en el centro justo de los pórticos. Es una reconstrucción de ordenador muy idealizada, pero que permite ver muy bien el lugar en el que se reunían, el que ese día iba a reunirse el Senado. Teóricamente, el teatro está a la otra parte. Esta es la parte que nosotros ahora veremos desde la actualidad
que se ha podido descubrir. Perdón. Pasamos, Lucía. Si ubicamos dentro de la maqueta en general los puntos importantes, no todos estos que tenemos ahí, que yo he recogido algunos genéricamente para situarnos, sino si buscamos dónde queremos estar, aquí estamos en esa curia de Pompeyo, en ese salón que Pompeyo había empezado a construir con su teatro en el año 55. Perdón. Lo que importa es que como el resto de maqueta es muy conocido, así podemos ver dónde estaba realmente ese teatro de Pompeyo, no en la zona del Foro Romano, que es lo que nosotros siempre automáticamente al hablar de curia identificamos con la curia por excelencia, la curia que hoy se mantiene levantada, arreglada por Diocleciano en 284 y sin embargo no la curia que estaba todavía incendiada y estaba arreglándose a partir de los funerales de Clodio. Teatro de Pompeyo, tenemos en el 1 y en el 2 el estadio de Domiciano y el Odeón de Domiciano. Así podemos ver el Circo Máximo, el Coliseo y toda la zona de los foros en el bloque central. No nos detenemos en ello, solo era para situar en el campo de Marte donde estaba ese teatro de Pompeyo. Adelante, Lucía. Esta es una reconstrucción para ordenador. Como decía yo antes, los pórticos aquí se han quedado reducidos a los exteriores y en cambio la zona esta no ha sido reconstruida, sino que mantiene solamente zonas verdes. Bueno, pintar como querer, porque sobre esto pues no sabemos nada. Sí que estaba lleno de estatuas, de esculturas, todos los trofeos que Pompeyo había llevado, pero no sabemos si había más pórticos como en la maqueta o simplemente zona verde. Este es el templo de Venus Genitrix que había levantado Pompeyo, el Odeón, el teatro, y aquí esta es la curia suya, donde murió César. Ahora vamos a ver la otra parte y entonces nos haremos una idea de cómo está hoy. Hoy todo esto queda debajo de la construcción de Roma. Solamente quedará ahí un poquitín unos templos que son los que normalmente se ven y son los que despistan. Adelante, Lucía. Bien, ahora cambiemos de tercio. Esto es lo que está en el círculo, es justo el punto donde fue asesinado César. Creo que el año que viene será un buen momento para ir a ver la apertura de toda la zona que está ya urbanizada y que va a suponer un evento notable, una atracción más para el turismo. Esta parte de abajo de momento no se puede ver más que como está hecha, pues un auténtico desastre, pero la están terminando de reconstruir y ahí se ve justamente el punto que Augusto mandó tapiar con un bloque de cemento. Al lado están las letrinas de la época imperial para conseguir que el lugar quedara scleratus. Es un lugar prohibido. Ese es el punto exacto en el que César murió. Y aquí delante tenemos los templos y allá, en la otra parte, al fondo, el Teatro Argentina, la calle y todo lo demás, ahí estaba el teatro de Pompeyo. Lo que queda ahora son estos templos y el lugar maravilloso para los gatos. Adelante, Lucía. Esta es una reconstrucción
traducción que yo he utilizado, agradeciéndole a su autor anónimo las pinturas que nos ha hecho, porque nos permite perfectamente entender aquí. Está el lugar, la curia, donde lo mataron, estos son los templos y estos son los templos que ahora nos quedan. Hay 4 templos distintos. El mejor conservado es el segundo, el Templo de la Fortuna. Yo no lo he puesto aquí, pero hay una hermosísima cabeza que encontraron ahí, una estatua preciosa que está en el Museo Vaticano. Es muy conocida por lo demás. El primero es el templo de Yuturna y el último, el menos bien conservado, es el templo de los Lares. Quedan algunas pinturas y supongo que cuando lo abran decididamente al público será una, ya digo, uno de los reclamos del turismo, una de las escenas más atractivas de Roma. Adelante, Lucía. Esta es la otra vista con el templo de los Lares ahí al fondo, bajo esos arcos. Es donde están haciendo las obras de reconstrucción, porque ahora es como un lugar para una exposición, igual que un poco en el Coliseo, con la de los Flavios, que fue una verdadera maravilla. Podemos seguir, Lucía. Bien, esta es una reproducción coloreada de la maqueta por ordenador. Aquí tenemos vuelta otra vez al Teatro de Pompeyo, tal y como la maqueta lo recrea. El Odeón y el Estadio de Domiciano, en el Templo de Marte, el templo, perdón, el Templo de Venus, el teatro y el pórtico. Y ahí la curia y esos 4 templos que son los del Largo Argentina, que todo el mundo paseamos y vemos. Ahí está la Feltrinelli también, que es lugar adecuado para cualquier visita de todos los que amamos los textos clásicos. Siempre acabamos en la Feltrinelli. Bueno, pues ahí está la zona central. Así se puede hacer una idea general de lo que es la Roma antigua y dónde sucedió el magnicidio. Adelante, Lucía. No nos vamos a detener mucho, pero lo que pretendía es que dentro del Foro Romano identificáramos los monumentos para ver luego dónde fue levantado, dónde fue quemado primero y dónde fue levantado después el templo de César. Aquí, dentro de la curia, perdón, de la basílica, la otra basílica, y aquí lo que será, lo que fue, lo que ya no es, porque no queda prácticamente nada, lo veremos ahora, el templo de César, alzado justo donde quemaron su cuerpo, que no pensaban quemarlo ahí, pero que al final las circunstancias obligaron a hacerlo así. Adelante, Lucía. Este es el punto, no queda casi nada del templo de César, hay una lápida que recoge el hecho, pero la verdad es que si no se sabe muy bien lo que estamos viendo, no nos hacemos idea de cómo fue el templo de César. Los restos pues no hacen justicia a la magnificencia de lo que se levantó. Seguimos. Nos hemos quedado sin... Eso es. Bien. Tenemos aquí el foro de César con la ubicación del templo justamente al lado de los demás foros, el foro de Trajano. Este es el detalle del foro de César, que fue el primero de todos ellos, y este es el famoso de Trajano, perfectamente reconstruido ahora. Seguimos. Esta es, como digo, la placa que recoge. Dice, algunos colocaron, se recoge un fragmento de Apiano, que yo he traducido simplemente
vamos, yo he traducido el de la plaza, no el texto de Apiano, y una especie de reconstrucción idealizada de lo que era ese fondo del foro de César, que deja ver al fondo el templo y que ahora veremos un poco más, más explícitamente desarrollado en el otro. Seguimos, Lucía. Esta es una reconstrucción para que nos hagamos una idea de cómo debía de ser, al menos una aproximada panorámica que nos permita ver idealmente ese lugar de, de exhibición. Lo veremos después, si es que nos da tiempo, en uno de los juicios lapidarios de uno de los autores que vamos a comentar, porque la idea de cómo se cambia de perspectiva con las palabras, y al mismo tiempo las palabras crean realidades y recogen realidades, evidenciando ese cambio de situación. Bueno, cuando hablemos de la magnitudo cogitationis, la grandeza de los planes que tenía César, veremos también la idea que ha cambiado respecto a la magnitud animi que se daba por sentada en los hombres de bien, como era el propio César, con su característica clementia, que sin embargo, como dicen los historiadores, no le sirvió de nada a la hora de ser asesinado. Pasamos. Bien, hablaba yo en el caso de la primera diapositiva de la imagen de Pompeyo. Tenemos aquí una famosísima imagen que parece que no es de Pompeyo, pero eso se sabe ahora. Hasta hace muy poco tiempo la tradición nos lo ha bautizado con el nombre de Pompeyo Arconati. Eh, no corresponde esta cabeza, ahora volveré a ella, a esta estatua, pero observen que esta estatua sí es muy parecida a esa que utilizaba Camuccini en su lienzo. Esta estatua pertenece a la colección Arconati. Arriba tienen una vista de la villa. Observen la típica villa a unos 23 kilómetros de Milán. Yo creo que deberían incluirla en todos los itinerarios turísticos, pero como Italia tiene demasiadas cosas para ver, pues a veces perdemos posibilidades. Esta es una maravilla con toda la cantidad de obras que tenían los cardenales que ahí vivían. Hasta hace muy poco tiempo era propiedad privada. Mantener eso debía de ser una barbaridad. Esta imagen de Pompeyo la he puesto para recordar la utilización que se hace de las figuras, en este caso Alejandro Magno. Lo que se pretende es que Pompeyo con esta cara tenga el flequillo, el pelo, igual que tenía Alejandro, según lo pintó Lisipo. Bueno, es una forma de impactar a la gente y que vea lo que quieren los autores, claro, que vean los demás. Pero no tiene nada que ver con esta otra estatua que, como digo, hoy no se acepta que sea de Pompeyo, hoy se dice que es de Tiberio. Bueno, pues vale. Adelante, Lucía. Esta es la Villa Arconati. Unas cuantas imágenes del interior de esta villa. Con esta riqueza, no me extraña que tuvieran pues una de las colecciones más famosas de Italia, que lamentablemente hasta hace poco no se podía visitar. Ahora podían, ya digo, meterla en los itinerarios turísticos. Adelante, Lucía, terminemos. Pasamos, Lucía. ¿Se puede? Bueno.
He utilizado el contraste con César para que se viera la diferencia de planteamientos y lo que dice Suetonio de su retrato. Curiosamente, en el caso de Velello Patérculo, la caracterización del personaje que se hace es que era forma esquelentissimus. Bueno, yo no creo que precisamente César destacara por su carácter físico. Era una presencia sin duda sobresaliente, pero vamos, Suetonio desde luego no dice nada de ello. Velello simplemente magnifica la cuestión. Pero vamos, esta es la síntesis de su caracterización en una de las esculturas más recientes de las que se encontró en el río. Seguimos, Lucía. Eh, para ir terminando ya, esta es una de las antítesis de lo que hemos visto al principio y una visión exactamente igual, pero antitética, como digo, de aquella que teníamos antes. Y ahora pasamos a la otra que todavía es peor. César estaba sentado, observemos. Esta es, la reproducción es mala, pero la idea es fundamental. Observemos la diferencia. Las otras dos primeras, la primera y la anterior, y esta, recogen el momento con una cierta tranquilidad en que César es asesinado. Esta otra, la de Jerome, la famosa de Jerome, lo único que nos muestra es esta. Ya digo, la reproducción es mala, pero es que no he conseguido otra más adecuada, pero lo que importa es el planteamiento. A Jerome no le interesa el asesinato, es lo que luego veremos. Lo que interesa es la reacción de los conjurados, contentos y alegres por haber conseguido la libertad, y salen felices dejando el cuerpo a los pies de la escultura. Como dice Dion, que es lo que le reprocha fundamentalmente. Dion, como historiador, es un analista espléndido, sutil y muy fino, pero es evidente. Ellos matan, ha muerto el perro, se acabó la rabia. Ellos han matado a César y salen contentos a enfrentarse con el pueblo y hasta mañana. ¿Y ahora qué? Como dice Dion, la culpa, César se equivocó, pero los asesinos también se equivocaron porque no previeron el día de después. Y eso es lo que realmente resulta imperdonable, la sangre vertida a partir de un hecho que, ¿cómo se juzga? Bueno, pues esto es lo que teóricamente íbamos a ver ahora, cómo lo juzgan los historiadores. Lo que pasa es que yo no quiero pasarme y creo que sintetizaría solo las ideas principales para no quitar el tiempo a mis compañeros. Mi análisis de la pregunta, ¿es justo matar a un tiranicida? ¿Cómo responden los historiadores ante semejante pregunta? Sintéticamente y sin aportar las pruebas porque son excesivamente detalladas. Primera, un autor como Velello, por ejemplo, no dice nada, 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 prácticamente no da datos de los que yo me pueda servir, pero solamente insiste en que, qué ironía, una persona tan mitis, tan suave, tan clemente, y cómo se vio absolutamente, absolutamente agobiado, dominado, asesinado por una persona que le debía la vida, es decir, bruto. Realmente Velello insiste en la injusticia, en la ironía injusta de la cuestión. El problema es, para la época imperial, para estos inicios además de la época imperial, cómo se critica a César como tirano
si lo que estamos haciendo es vivir en un régimen tiránico que el tirano ha impuesto. ¿Cómo se puede juzgar con facilidad? Cuando llega el biógrafo Suetonio a hacer el análisis de por qué y cómo fue el asesinato, Suetonio utiliza una palabra, praegrauan. El verbo es un hapax que él aplica justamente aquí, porque realmente en lo que se basa él es en la cantidad. Hay una secuencia en gradatio hasta que llega al final de despropósitos más o menos justificables, más o menos importantes para nosotros, más o menos cómo eran esas cosas tan importantes que justificaron su muerte. Honores desmedidos, manejo irregular de cargos, inadecuación y falta de respeto a las autoridades. No se levantó cuando llegó el Senado a recibirle. No se levantó, tan importante era eso como para justificar después el asesinato. Su altanería, que le provocó una invidia absoluta. Y por último, la contumeliam multo arrogantius, dice Suetonio. La corona de laurel que le pusieron en la cabeza con una cinta blanca, evidenciando el valor de la realeza que se le podía conceder y que los libros civilinos decían que solamente podía ser detentada por aquel que quisiera vencer a los partos. Faltaban 4 días para su marcha. Para no votarle, lo mataron. Quae causa, dice el texto, dice Suetonio. Esta razón, lo dice en singular. Las demás han sido una serie punteada de distintas motivaciones, pero esta causa, la última, en el fondo era no comprometerse. Si no tengo que votarlo porque está muerto, pues ya no hay problema. Es más fácil a veces cortar el nudo gordiano que lo que pretendía Cicerón. Cicerón en el discurso que recoge Dion lo que pretende es, bueno, pues olvidemos rencillas, ¿O perdonemos. tú ya no tienes que ir a ningún sitio hoy? Bien, Suetonio es mucho más dramático y organiza mucho más dramáticamente el asesinato de César que Plutarco. Plutarco deja como héroe a Bruto, aunque no deja de reconocer que los dioses estaban en contra de semejante acción. Pero quien realmente es el más fino de los analistas en la época imperial es sin duda Apiano. Apiano, con clarividencia histórica, advierte, bueno, en el fondo, ¿qué más da? Si estamos viviendo en un régimen de realeza, matamos a César porque pretendía quedarse con el título de rey. Y a la hora de la verdad, nosotros estamos viviendo en un régimen imperial, ni más ni menos. El problema, como Dion Casio advierte, es, vamos, hicimos a los senadores, queremos tener libertad y que los senadores sean nuestros representantes. Y a la hora de la verdad, lo que tenemos es ganas de sobornarlos para que hagan nuestra voluntad. Así que, por un lado, el nominalismo, por otra, la dificultad de ofrecer un juicio exacto, nos impide entonces, como ahora, juzgar con objetividad lo que, por lo demás,
nos parece obvio, y es que el mal no debía tener nunca existencia, de un tipo o de otro. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Isabel, por esta apasionantísima comunicación que nos llena de interrogantes a todos. Llevamos escuchándote mucho tiempo, pero se nos acabó el tiempo y tenemos que dar paso al siguiente comunicante. Pero te invitamos a seguir ahí, si quieres, un rato con nosotros. Faltaría más. Ya que cuides esa voz y que te hagas un test de antígenos por si acaso. Entonces ahora vamos a... No sé cómo se apaga eso. Tienes que apagar la cámara ahora, Isabel. Y damos paso a nuestro siguiente comunicante que conocen todos, que es nuestro querido Pedro Riesco García, que nos va a hablar en un santiamén acerca de Divina Disponente Clementia. Glosas a una bula pontificia de la Catedral de Oviedo. Vamos a ver si consigues. ¿Es esto para abrir el PDF? No, no. Sí, quita ese primero. Abrir un PDF, pero es que no sé por qué me lo abre con este programa. ¿Dónde está? Aquí. Esta en teoría. Abrir con... Que igual tiene eso. No tiene otro aquí instalado. No tiene el audio instalado. Claro. Tengo el este, pero igual se descalibra todo. No, no tiene por qué. Todos han usado ese. A ver, mejor así. Pero no estás compartiendo. Sí, ahora voy. Esto tendría que tener un modo de pantalla completa, no lo sé. Bueno, se ve. Microsoft Edge. Bueno, así se ve de todas maneras, yo creo. Y ahora comparto, ¿eh? No sé si es mejor así o así. Así se ve bien, ¿verdad? Lo puedes minimizar. Esto. A la derecha. Gracias. Pues muchísimas gracias. Pues gracias ante todo a la directiva, ¿no?, de nuestra sección Astur Cántabra de la SEC por esta organización que nos permite estar aquí, pues bueno, 2 años después más o menos, cerca de nuestro Pintaius querido. Gracias también a todos cuantos asisten y prestan atención a nuestra comunicación. Y particularmente también voy a hacer un agradecimiento a mi directora, la profesora Álvarez Huerta, que ya que hoy voy a hablar de indulgencias y bueno, de patronazgos, pues es siempre la mejor intercesora que tengo. Como muchos de ustedes saben, y ya me han podido aguantar y sufrir en otras ocasiones, voy a tener que ir pasando así, esto es un poco de aquella manera. Digo que, como bien saben y han podido ya sobrellevar, acostumbro a pronunciar en esta casa y en todas las que se tercien comunicaciones sobre el trabajo que estoy realizando a propósito de varios verbos psicológicos del latín. El presente curso, señalado por varias efemérides, me ofrecía, sin embargo, o así lo entendí yo, una ocasión fantástica para cambiar un poco de aires, y así lo he hecho. Hace unos pocos meses, el 13 de octubre, no acabo yo de cogerle el truco a esto, el 13 de octubre
se celebraba, como todos conocen, el 1200 aniversario de la consagración del primer altar de la Catedral de Oviedo, dedicado, según la tradición, a Cristo Salvador. De modo que a lo largo de este año se han celebrado en torno a la catedral y esta efeméride, este 1200 aniversario, especiales actividades, conciertos y conferencias en distintos foros catedralicios y de la ciudad, del mundo de la cultura en general. Y hoy nos hemos querido hacer eco mediante una incursión audaz, pero creemos que feliz y no poco relevante en estas jornadas que siempre han sido muy ovetenses. El trabajo que hoy damos a conocer presta atención a un rincón muy concreto de los latines de la catedral, o mejor, de los latines del archivo de la catedral, que está situado, como pueden ver ahí, en el claustro gótico, en la parte este de este, en el muro este de este claustro. Ahí lo tienen. Bien, y archivo que contiene, también como bien conocen, documentos que se remontan hasta la época de la monarquía altomedieval asturiana y que suponen testimonios valiosísimos precisamente de la historia de la URSS y del Regnum de Oviedo y de Asturias. En el conjunto de su colección diplomática, en sus múltiples documentos, de variada función y distinta procedencia, este archivo contiene las palabras políticas, jurídicas y litúrgicas que rigieron no solo la vida de la catedral, sus ceremonias, las normas que se aplicaban a quienes en ella vivían y las trazas de su historia constructiva, sino también, y fruto de lo anterior, las palabras que rigieron de alguna manera el propio devenir de Oviedo, de Asturias y de sus habitantes a lo largo de los siglos. Nuestra intención era acercarnos a algún documento que estuviera inexplorado o necesitado de un acercamiento más actualizado y, sobre todo, que fuese relevante, interesante para nuestro auditorio. Nos parecía lógico entender que merecían ese singular interés aquellos documentos que resultaron cruciales para los progresos de la construcción de la catedral, el impulso de las peregrinaciones al templo y el acrecentamiento de su fama, enorme por la santidad, la riqueza y el número de sus reliquias en todo el orbe cristiano, lo que le valdría el título de Sancta Ovetensis. En nuestros primeros vistazos a los fondos del archivo, facilitados por la amabilidad del canónigo archivero, que aparece ahora en esa imagen en pantalla, pronto destacaron ante nuestros ojos las bulas papales por las que se concedían a la Iglesia de Oviedo gracias espirituales que impulsaron la vida de la catedral, su culto, su renombre. 5 bulas, conservadas todas ellas en el archivo, que, afirman los historiadores, supusieron un decisivo acicate para que las inversiones del Cabildo, es decir, el grupo de sacerdotes que se encarga de la catedral, fueran adelante. Un momento, además, el de la primera bula, 1438, que coincide con la reforma arquitectónica una vez superada la construcción románica, ya en flamante estilo gótico, que dará a la catedral, cuando concluida, la forma que todos conocemos. Las indulgencias suponían, como es bien sabido, un enorme caudal de piadosos visitantes y esto engrosaba las arcas de la catedral y también del municipio. Los días anteriores, las indulgencias se anunciaban solemnemente con procesiones presididas por el señor obispo, que llevaba la bula en las manos, se predicaban sermones en los conventos de la ciudad, se tocaban tambores y flautas por las calles, se colgaban pendones en la torre y hasta se enviaban notificaciones de estos eventos a Madrid, Aragón, Cataluña, Francia e Italia. Después, durante los días en que era posible propiamente lucrar la indulgencia, las calles se llenaban de populosos festejos, la ciudad entera vivía en romería y los uvieínos llenaban Oviedo a un tiempo de éxtasis religioso, de condumios y de bullicio. Días que recibieron ese nombre, Jubileo de la Santa Cruz, y especialmente los jóvenes en la sala, aunque no lo sepan, conocen muy bien estos días, porque sus fechas coinciden todavía hoy, con las de lo que conocemos por San Mateo. Y de aquellos condumios, estos chiringuitos. El nombre Jubilaeum, de raigambre latino vulgar, pero también en cierta medida hebrea, según algunos etimólogos, evoca alegrías, cristianas y celestiales, pero sí alegrías, y remite, con la segunda parte del nombre, de la Santa Cruz, al núcleo de estos días, de estas fiestas, que es el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, precisamente porque el principal objeto y meta de estas indulgencias son las reliquias y joyas que se atesoran en la Cámara Santa, de las cuales la más egregia, símbolo de la catedral y emblema de la ciudad de Oviedo, es esa cruz, la de Alfonso II el Casto, la conocida Cruz de los Ángeles. Con ella, el Sudarium Domini, el Santo Sudario, rostro que según la tradición paño que según la tradición envolvió el rostro de Cristo, que también goza de una especial importancia. Sin embargo, lo cierto es que popularmente todo este festejo se conoció y todavía lo hace hoy con ese nombre tan guapo de participio de presente, perdonanza, que todavía hoy, como digo, se escucha. Pero para avanzar y refrescar lo que ya saben, recordaremos también que indulgencia es, como bien saben, la posibilidad ofertada por la Iglesia, de acuerdo con unas ciertas condiciones, de cancelar los efectos de un pecado que ya se ha confesado, que ya está absuelto, pero que se entiende
todavía persisten esos efectos, ¿no? Y requieren de una purificación que se va realizando en este mundo mediante obras de piedad, misericordia, oraciones, el arrepentimiento, o ya en la otra vida, en la vida de ultratumba, en el purgatorio. La indulgencia, sin embargo, dispensada por la Iglesia, sustrae total o parcialmente, por el cumplimiento, como digo, de unas condiciones, esos efectos del pecado. Pues bien, la historia de las indulgencias obetenses, como antes decíamos, se remonta al pontificado del Papa Eugenio IV, 1438, que concedía indulgencia plenaria, es decir, total remisión de esos efectos pecaminosos, por así decirlo, a quien visitare la catedral el día de la exaltación de la Santa Cruz, previa confesión, y cooperara de algún modo con la fábrica de la catedral. Se extendía además esta indulgencia en aquellos años en que esta fiesta cayera en viernes a 8 días antes y 8 días después. En los años siguientes, los papas sucesores, de un modo verdaderamente excepcional, también acrecientan esta concesión, llegando a ser primero 15 días antes y después, y finalmente, en época de Pío IV, 30 días antes y después, de modo que 2 meses de indulgencias, que es mucho tiempo. Bien, y así llegamos entonces, después de esta larga pero necesaria introducción, al documento que hoy nos ocupa, que es la bula del Papa Pío IV, y que los llevará de viaje, mediante mis palabras, a la Roma y el Oviedo del Cinquecento. Esta última bula, como digo, la de Pío IV, Papa de la familia Medici, es la más rica, la más generosa, la que más tiempo gozó de vigencia, porque rigió este jubileo de la Santa Cruz durante más de 4 siglos, hasta 1985. Así lo indica, y ya vamos entrando en el documento, una anotación hecha en el verso, espero y confío que se lea bien, sobre todo esta que está aquí hecha, bueno, no es lápiz, pero bueno, tinta negra, ¿no?, en la que alguien, una mano posterior, añade y dice: esta es la bula más moderna, y una especie de tachón, en la parte negra, no, un poco más arriba, primero es esta mano que es un poco anterior, esta es la bula más moderna, dice, hay una especie de tachón, y luego alguien todavía más posterior añade: el más moderno y por donde nos debemos gobernar, porque hace relación de todos los antecedentes. Y en la parte de abajo, visto año de 1713, en 10 de septiembre de dicho año, por señor penitenciario de esta Santa Iglesia. Bien, esta es la anotación que uno se encuentra cuando se pone delante del documento, que está plegado pues, por la parte externa. Ahora veremos el interior, pero antes parecía oportuno hacer algunas aclaraciones, unas últimas precisiones. Nosotros no sabíamos hasta qué punto al acometer la tarea, pero nuestro trabajo ha resultado pertinente y fructífero fundamentalmente por 2 razones. Primero, porque hasta donde hemos podido saber después de remover mucho, solo se ha editado hasta este momento una transcripción, pero no una traducción, tal vez porque el texto es lo suficientemente enredado, complejo, denso, para no querer pillarse los dedos metiéndose en frases de 15 líneas. Eso por un lado. Esta transcripción, que sí que está hecha, no traducción, insisto, consta en esa Guía de la Catedral de Oviedo, una obra extraordinaria, encomiable, que recoge detalles, anécdotas, datos y descripciones de todos los rincones de la catedral, de sus peregrinaciones, de su historia, y que fue compuesta por el deán que fue de la catedral, don José Cuesta. Bien, esta era la primera circunstancia que hacía pertinente nuestro trabajo. La segunda, y mucho me pesa afearlo, es que la edición está mal hecha, es decir, tiene más de una treintena de errores. Dice el especialista Santos García Larragueta, gran paleógrafo y diplomatista, que las cartas de indulgencia son uno de los tipos documentales menos estudiados. Por más que de la diplomática pontificia, me acabo de dar cuenta de un fallo técnico muy importante, que es que hay unos handouts que están ahí en esa mesa, donde tienen la bibliografía a la que voy a aludir, para que lo puedan tener, en definitiva. No hemos perdido nada. Esto es el recuerdo que se llevan para casa. Bien, entonces digo que entre que se reparte y no, en fin, ahí se encuentran una serie de títulos, tanto relativos a los documentos hispánicos como al estudio general de la diplomática pontificia. Bien, nosotros tan solo recordaremos, para ya abordar el documento en sí, que la principal característica de este tipo de textos en general y de las bulas en particular es que su estilo es formular. Es decir, hay una cantidad de fórmulas que conocen sus autores, que se utilizan en repetidas ocasiones en el propio documento y en todos los documentos, lo cual acarrea una gran uniformidad o previsibilidad entre ellos. Pero no niega tampoco la posibilidad de hacer flexibilidades o adaptaciones dentro de los moldes de la fórmula, lo cual exige, así lo hemos entendido nosotros, que para entenderlas la competencia en lengua latina tiene que ser óptima, cosa que no les descubro nada, cada vez es más infrecuente, también incluso en los propios estudiosos eclesiásticos. Y así es que aquí estamos nosotros, pues, y que hemos transcrito, creemos que correctamente, y traducido por primera vez, más de 4 siglos después, un documento cuya importancia es crucial, y eso todo el mundo lo sabe, aunque el acceso haya sido del modo que fuere. Bien, ahora sí vamos ya
por tanto, al documento. Aquí lo tienen, también está en el handout una pequeña foto de él. Bien, es una bula, como decía, un tipo documental solemne y característico para la concesión de un privilegio. Si se lo llama bula, es por una metonimia que alude al sello, que es un sello de plomo, una bola de plomo aplastada, que queda como una especie de disco, pero en origen es una, como digo, una bola. Aquí la ven un poco más grande. Y que presenta en una de sus caras las efigies de los apóstoles Pedro y Pablo, ahí aparecen sus nombres también con la cruz, y en la otra la del Papa reinante, en este caso Pius Papa Quartus, aunque la S en nuestro caso no se lea bien. El soporte de escritura es oblongo, es decir, más largo que ancho, según una tipología de los soportes en la que no voy a entrar ahora, fijada a finales del siglo XV. Es un pergamino rico y decorado, orlado y con escudos que están tapados por la plica, pero que están aquí en la parte inferior. La caligrafía que se emplea, y ahora podemos verlo más en detalle, es una letra gótica, gótica curial. También aparece, como ven, la decoración aquí de la letra capitular con motivos vegetales. Un poco más de detalle. Me acerco ahora a los escudos, levantando la plica, que muestran una ejecución, en definitiva, lujosa, colorida e impecable. Estamos en pleno Renacimiento, los papas son mecenas y ellos se hacen notar también en los documentos que expiden. El funcionamiento de la Cancillería Pontificia, como también consta en el handout, era del siguiente modo. Se activaba mediante una petitio o solicitud formal que se hacía al Papa, de un favor, una bendición, que, si le parecía bien a su santidad, era concedida y desencadenaba un iusio o mandato por parte de un oficial que mandaba recogerlo en un documento, ¿no? Bien, a tal fin, primero un dictator hacía una especie de borrador, podemos decir, llamado minuta o bruta copia, copia fea, por así decirlo, completa o resumida, de lo que el documento debía contener. Un cuarto paso sería que los scriptores, calígrafos y competentes en lengua latina hicieran la engrosatio, que es algo así como el engordar ese borrador, y constituyeran, o bueno, produjeran en definitiva la bella copia, que una vez que se le añade la decoración, que la hace otra mano distinta, podemos llamar nuestro original. Aquí detenemos el proceso de producción del documento por un instante, bueno, por un instante un poco largo, para comentar precisamente algo al respecto del texto. Bien, las partes que se pueden distinguir en él, de acuerdo con los estudiosos, y que también responden a las fórmulas que la propia bula contiene, son tres. Una primera parte llamada protocolo, cuya estructura remonta, como verán ahora, a... Bueno, es que todo esto estaba pensado para que se presentara de otro modo, pero vamos así como si fuera un rollo de papiro, ¿no? Desenrollando. Bien. Digo que entonces, protocolo que tiene unas partes que ahora lo veremos, remontan a la estructura también que se puede ver en época clásica, en las cartas de Cicerón, ¿no? De la introducción de las cartas. Quíquero, ático, suo, salutem, plurimandici, por ejemplo, ¿no? Bien. En nuestro caso, y ahora como digo lo veremos, el protocolo es lo que uno casi no esperaría leer, que es esta línea tan decorada que, bueno, se ve que hay letras, pero en fin. Comienza con como ven, con la letra capital, que es una P. Les he hecho un favor y, aunque aquí se lee una I, una U y una S, lo he marcado de un modo más claro, algo así. Y después estas letras llamadas literae elongatae, letras alargadas o mayúsculas góticas, que contienen los títulos del Papa. Esto que aparece aquí es una E, luego una P, cuyo rabito es muy escaso, una S retorcida, EPS, con el signo abreviativo arriba, Episcopus, y bueno, si seguimos, lo hago ya yo, Servus, Servorum Dei, y después añade Ad Perpetuam Rei Memoria. Desde el punto de vista, entonces, de la estructura del protocolo, tenemos primero el nombre del Papa, la intitulatio, en nominativo, que además contiene esa fórmula de devoción de siervo de los siervos de Dios. No aparece en dativo el nombre del destinatario, porque ya se sabe quién es, el Cabildo de Oviedo, luego lo dirá en el documento, y además, como es un documento lujoso y que no va a estar por ahí circulando, pues va a estar en manos del Cabildo, ese es el destinatario. Tampoco hay un saludo propiamente, pero sí esa fórmula de perpetuidad, ad perpetuam rei memoria, que indica que el documento nace con voluntad de tener validez eterna. Esto deberíamos verlo aquí, efectivamente, ya transcrito. Bien. Si pasamos a la siguiente parte, el cuerpo, que es, como ven, lógicamente la principal del texto, he colocado ahí unas chinchetas para distinguir también algunas subdivisiones internas. La estructura de esta segunda parte, el cuerpo del texto, remonta en este caso a la de la oratoria grecolatina. Tenemos un exordium, que normalmente se conoce en los documentos pontificios como arenga, y da las motivaciones por las que se expide la bula, una narración de los antecedentes
que el Papa tiene en cuenta para hacer luego para tomar su decisión en definitiva, lo que viene en la parte principal del documento o dispositio, y finalmente pues esta disposición se hace conforme a unas cláusulas, una serie de condiciones que verifican lo que ahí se dice. Bien, no me puedo detener, me gustaría mucho, pero como se imaginan es muy largo. Sí recojo las fórmulas iniciales de cada parte. Esto de divina, disponente, clemente, que da título a la comunicación, es la fórmula inicial de la arenga. Bien, y me detengo ahora en algunos aspectos textuales que me han parecido interesantes. Uno de ellos es la presencia en este cuerpo del texto, en repetidas veces, del adverbio uius modi, de este modo, de esta clase, que lo que hace es algo así como ahorrar espacio, porque la voluntad del autor del documento, de quien lo promueve, es que sea lo que allí se recoge, se adecue, digamos, a su voluntad. El tenor del documento vaya en el sentido de lo que se quiere hacer, ¿no? Como esto requiere que se estén repitiendo fórmulas continuamente, para evitarlo, ¿qué hacemos? Pues indicamos siempre de esta clase, en este sentido, de este modo, ¿no? Esto aparece, como digo, hasta en más o menos una decena de ocasiones en el cuerpo del texto. Es decir, que es un modo de abreviar lo mismo que las abreviaturas desde el punto de vista gráfico hacen, ¿no? Por ejemplo, en la línea 3 aparece esa palabra que al principio uno se queda pues patidifuso ante ella, uioi, que no es ni más ni menos que la abreviatura de uius modi. Bien, luego, como digo, se repite. Bueno, esto era un aspecto que podía resultar interesante. Otro es meterme ahora un poco en los errores que he encontrado en mis predecesores en la edición del texto. Cuesta lee, por ejemplo, impetrari, el infinitivo pasivo, donde tenemos un infinitivo activo. Creo que la lectura no deja lugar a dudas. La E aparece 2 veces en la palabra y idéntica, ¿no? De un modo también incomprensible, ilius, donde ilis, cuando acabamos de tener en la palabra anterior partibus una descendencia us, y es evidente que no es la descendencia de la palabra siguiente, por tanto, en fin. Ya llegamos también a errores que yo no sé si son de la imprenta o de qué, porque me dejan un poco descolocado. Que un hombre de la latinidad, de la erudición de Cuesta Fernández, no sepa o no supiera, o, bueno, que, por ejemplo, aquí esperábamos una geminada, ¿no? O que en la palabra inter, que es la preposición del sintagma siguiente, haya leído noster. En fin. A mí esto me lleva a pensar que tal vez no era una transcripción suya, sino que la tomó de algún lugar o que estaba hecha y, en fin, se ocupó de publicarla sencillamente, ¿no? Hay algunos casos especialmente llamativos, como puede ser leer en esta palabra anc en vez de sane, que además es la fórmula típica de inicio de la narratio, porque con acierto no sé quién ha hecho esto y esto, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sane, adecuadamente, con acierto. Bueno, Cuesta edita un anc que además no concuerda con nada y que no tiene función dentro de la frase. Y ya un caso, pues por gracioso casi, de lo que podríamos llamar una lectio facilior en la voluntad del que edita, el ablativo festivitate por el genitivo festivitatis, cuando se lee claramente festivitatis, y esto responde en realidad pues a que hay una preposición delante y entonces pues y más ablativo, ¿no? Pues pongo festivitate. Uno tiene que aguantar el tirón, por así decirlo, del sintagma y ver que el núcleo del sintagma está en la línea siguiente, porque todo esto es muy largo, diebus, y que entonces son en los días de la festividad, no en la festividad. Bien, en fin, esto por mostrarles lo que yo me encontré. Me vale también para referirme brevemente, ahora que estábamos hablando de los 8 días, la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, a una cosa que tal vez algunos desconozcan y creo que es interesante decir, que es el hecho de que este plazo de 8 días explica precisamente las fiestas de San Mateo. Una sencilla suma nos hace reparar en que si al 14 de septiembre le sumamos 8 días, es decir, una semana, pasamos de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz a la de San Mateo, apóstol y evangelista, que es, según entienden hoy algunos equivocadamente, dicen el patrono de Oviedo. No es el patrono de Oviedo, esta es Santa Eulalia, y el hecho de que las fiestas de San Mateo se celebren como fiestas propias de la ciudad alude precisamente a este tiempo de perdonanza, a este tiempo de indulgencia que tenía por núcleo la Exaltación de la Santa Cruz, y como un eco duraba 8 días y acababa el día de San Mateo, ¿no? En ambos días, además, se mostraba a los fieles el santo sudario. Bien, vuelvo entonces al texto. Ya hemos dejado el cuerpo con sus cláusulas, que era la última parte que nos quedaba por... me queda, perdón, de la dispositio, mencionar, bueno, tengo aquí seleccionados un poco los verbos volitivos en primera persona del plural con los que se hace esa disposición, con los que se extiende, nos extendemos, ampliamos, concedemos e impartimos, y así propiamente se realiza al fin del documento, ¿no? Que es la concesión en sí.
Bueno, y también he señalado algunos sintagmas que pueden ser interesantes para hacernos una idea del tipo de concesión que es. Por un lado, es una concesión quantum liber gravibus et enormibus, se perdonan pecados cuanto quiera graves y enormes, o sea que de todo tipo. Dura triginta diebus, como decía antes y después, por tanto, en total 2 meses. Tiene además la circunstancia de que se hace quoties id fecerin, cada vez que visiten la catedral, quoties, indulgencia plenaria, toties. Y finalmente también la posibilidad de conmutare, dice, algunos votos o promesas que hayan hecho los fieles por obras buenas. O sea que esto también es un poco convertidor de promesa en algo más fácil de realizar. Bien, esto con respecto a la dispositio. Digo entonces que ya vienen luego las cláusulas, non obstantibus, etc. Y pasamos y llegamos a la parte final del documento, que es el escatocolo, y que, como ven, es muy breve y contiene 2 elementos. Por un lado, la datatio, o fijación tanto crónica, es decir, en el tiempo, como tópica en el espacio del acto jurídico que produce el documento, y la subscriptio o firma del firmante, que no es necesariamente el autor. En este caso, desde luego, el Papa no iba a estar por ahí firmando, tiene pues los oficiales de la Cancillería, que son los que se ocupan. Bien, en cuanto a la datatio, en nuestro texto se lee datum Rome apud sanctum Petrum, lo he abreviado por cuestiones de espacio, dice el año también, anno, no recuerdo ahora, milésimo, quingentésimo, sexagésimo primo, idibus novembris, y luego dice también anno pontificatus nostri secundo, ¿no? Dado en Roma junto a San Pedro el año 1561, las idus de noviembre, año segundo de nuestro pontificado. Bien, bueno, esto es una parte que se lee además fácil, aquí trae algún destacado de ello, pero me interesa sobre todo fijarme en la palabra o la abreviatura para las idus, que como ven tiene una I así un poco longa, la D con el signo de la abreviatura encima, y luego novembris o novembribus, no tengo muy claro lo que es, pero bueno, el significado es el mismo porque está aquí el lugar por donde se dobla el documento. Bien, es curioso esto, porque alguien que no debía de saber lo que son las idus, en la parte externa del documento escribió 1561, noviembre 5. Digamos que en lugar de una D, lo que quiso ver ahí, entiendo yo, es un 5 o algo por el estilo. Bien, era también un dato curioso. Bueno, vamos ya llegando entonces a esta parte inferior del documento, donde se ve la decoración. Yo quise, y me gustaría contárselo, pero no tengo tiempo para ello, quise bucear un poco en los escudos que aparecen representados, indudablemente el escudo papal con el trirregnum o tiara, las llaves de San Pedro, el blasón de la Casa de los Medici, también el escudo de Oviedo, que aparece 2 veces a sus lados, y en la parte más externa, hacia los bordes, 2 escudos, aquí solo traigo uno, que contienen armas. Fue un proceso complejo ir buscando cuartel por cuartel a ver si descubría qué apellidos son, pero bueno, armas, digo, todas ellas de apellidos asturianos. Yo cuando comenté con el archivero este tema, le decía que si él sabía, si esto alguien sabía qué escudos eran. No. Me dijo, serán unos patronos, era gente importante. Bueno, a mí me dio por ir buscando. Y es gente autóctona, esto está claro. Solo me detengo en el cuartel izquierdo de arriba del escudo, que les resultará muy conocido, estoy seguro, lo traigo en un pin, de hecho. Es el escudo de Valdesalas, ni más ni menos. Estamos acostumbrados a sus armas simplificadas, que son las que utiliza la universidad por emblema, pero aquí están todos sus apellidos. Aquí vemos también, bueno, es una foto de mala calidad de esta representación de 1711, pero aunque estén en otro orden, son exactamente los mismos cuarteles. Esto abre también una problemática, y aquí la dejo, no entro en ella, que es que, evidentemente, Valdesalas, que fue obispo de Oviedo, luego promovido a otras sedes, incluida la de Sevilla, no era obispo en el momento de la expedición del documento, por tanto, tendríamos que dar una explicación de por qué están aquí sus armas. Es decir, él ya se había marchado de Oviedo. Pero bueno, tengo alguna hipótesis. Lo dejo ahí. Volvemos a la génesis del documento. Ya tenemos el original compuesto y decorado. Me está llamando alguien, no sé por qué. En fin, no lo voy a coger. Y entonces digo que vamos ya a los pasos finales. Una vez que está todo listo, el documento pasa por la examinatio. Lo llaman a veces el examen del original, pues hay un oficial de la Cancillería que dice vamos a ver que todo esté correcto antes de darle validez. Hecho esto, si es aprobatoria, como es el caso, se produce la recognitio, que es el acto de firma, pero no solo de firma, sino de reconocimiento, que lo que ahí se dice corresponde a aquello que se quería, ¿no? Bien, esto lo hace el secretario, un secretario del Papa normalmente. En nuestro documento, también debajo de la plica, aparece la firma CAE Glorierius. Bien. Con otro proceso también de ardua búsqueda, llega a la conclusión de que este señor es Cesare Olorieri, secretario personal que era del Papa Pío IV. Bien,
Una vez realizado esto, finalmente nos queda sellarlo, que es lo que le da la validez definitiva al documento. Lo hace el bulator, es decir, el que coge la bolita de plomo, la aplasta y la fija al cordón de seda, y ya tenemos un documento válido destinado a ser enviado. Antes de que el documento parta, se registra para que quede anotación en la Cancillería de que el documento se ha expedido y ya ha sido enviado, ¿no? Esto es lo que consta también en el verso del documento. Fíjense que aquí tienen lo que habíamos leído antes. Y entonces con una R que indica registrata, bula registrata, ¿se entiende? Apud Caesarem secretario. Bien, registrada ante el secretario César, diríamos. Esto nos abrió, y ya es el último de los enigmas que traigo hoy aquí, nos abrió una última cuestión, que era que en la plica del documento constaban estas letras, una S mayúscula y una D mayúscula seguida de lo que yo entendí que era E-Lión, algo así, S de Lión. El primer paso que tuve que hacer es entender qué era, porque yo aquí no leía nada, estaba buscando entender una palabra latina y no lo era. Y al lado también este signo, esta especie de rúbrica, que dicen que es la abreviatura del subscripsi. Son como dos S ya demasiado hechas una floritura, ¿no? En definitiva, la marca de que ha sido firmado. Bien, entonces yo me pregunté, ¿quién será este de Lión? Si es que esto es alguien, ¿no? Y bueno, pensé que sería muy difícil ser capaz de dar con ello, pues porque cuántos oficiales trabajarían, por muy competentes que fueran y muy famosos incluso, importantes, sería difícil pues descubrir quién de todos los que trabajaban en aquel momento en la Cancillería Pontificia podía haber sido este tal de Lión. Dejé el asunto porque no era capaz de resolverlo y me fui a otro tema que había dejado antes pendiente, que era lo del tal Glorierius, que, bueno, lo dejé para lo último. Y leyendo mucho sobre el señor Glorierius, descubrí, bueno, llegué a leer hasta la biografía de su padre, en fin, cosas que uno se encuentra, también les digo, en Google Books. Y entonces descubrí que el tal Cesare Glorieri era, bueno, pues la italianización de un señor llamado César Grolier, que adivinen de dónde era, pues de Lyon. Esto a mí me produce también, bueno, una serie de problemas, porque la letra de Lyon es la misma de la mano que escribe, o sea, del scriptor. Entonces, este señor, si el tal de Lyon es el mismo Glorierius, escribió el documento él, que era un personal de alto rango, no lo sé, en fin, lo dejo también aquí, pero bueno, es una luz que hasta ahora no se había arrojado sobre este asunto. Y voy ya a la conclusión. Pensé que iba a ir mal de tiempo, pero... bien, todo ello espera respuestas y es otra historia. Y a nosotros nos llega el tiempo, ahora sí, de acabar el viaje. Les invito a acabarlo como si fuéramos la propia bula. Hemos nacido en la Roma de 1561, la capital de la cristiandad, y llegamos ahora, bien plegados, bien dobladitos, a una ciudad ya no tan populosa, al otro lado del Negrón, célebre, eso sí, por su catedral, que se ha acabado hace poco, romántico poema de piedra, dirán luego los de la posteridad, ¿no? Que dentro de pocos años, también estamos en 1561, será destruida en su flecha por un rayo. Ciudad entonces famosa por su catedral y también por sus reliquias. Imaginemos el alborozo del cabildo al recibir el documento, leerlo, suponemos que entendían en latín, diciendo que el Papa nos ha concedido 2 meses. La alegría al pasearnos el obispo en la solemne procesión que convocaba la indulgencia por la calle, alegría de los comerciantes, de los taberneros, de los músicos, los feriantes, que darían de comer a sus familias con lo ganado en estas fiestas. La fe de un pueblo que asistiría a aquellas funciones, aquí tenemos lo de ganar dando de comer a la gente de los chiringuitos. Digo que la fe de un pueblo que asistiría a aquellas funciones solemnes, con sus cantos graves y las nubes de incienso, con la trompetería del órgano y el refulgir de las velas, ante el retablo mayor, apenas acabado hace 30 años. De la gente que vería ante sus ojos el paño que habían jugado la sangre del Salvador, mientras a coro, y con una musicalización autóctona, única y multisecular, que es del siglo XIV, se cantaba el Salmo Miserere. En virtud de las palabras de la bula y del poder que les había sido conferido a esas palabras, este pueblo sentiría canceladas todas sus deudas, iluminadas todas sus oscuridades y perdonados todos sus pecados. Hombres y mujeres que además, para la consecución de la indulgencia, habían ofrecido sus manos para ayuda del templo catedralicio, ¿no? Ellos son también, y quiero rendirles homenaje, junto con los obispos, con los canónigos, verdaderos artífices de la catedral de la ciudad humana y terrena. Aquí tenemos el canto de Miserere, por cierto, que me lo salte. Digo que ellos también, ese pueblo fiel, eran verdaderos artífices de la catedral, socios financieros de la empresa catedralicia. En homenaje tal vez a las letras de esta bula, me siento ahora en condiciones
de invitarles el próximo septiembre a darse un paseo por la catedral, por el jubileo, a callejear por las naves de esta Civitas Dei, que es el templo, a probar, si les apetece, el agua de la hidria, tinaja de las bodas de Caná, comprarles pasarines, contemplar el Santo Sudario, escuchar en directo estos latines del Miserere, sacrificium Deo cor contritum, tunc acceptavi sacrificium justitiae, tunc imponen super altare tuum vitulos, porque de aquellas bulas, estas fiestas, donde aquellos, hoy nosotros y mañana tal vez ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, tocayo, por esta comunicación tan extraordinaria como siempre nos acostumbras a ofrecer. Si alguien quiere decir algo, pues un minuto. Parece que han quedado completamente absueltas todas las culpas. Pues yo voy a decir... ¿El qué? Me alegro mucho. Te sorprenderías de lo que los paleógrafos, de la cantidad de errores que los paleógrafos profesionales son capaces de cometer. Hace poco estaba yo también con una indulgencia que se dio en Roma, estaba transcribiéndola y traduciéndola con María José Passanz, y era para una iglesia de La Rioja, en un sitio bastante perdido cuyo nombre no recuerdo, lo que evidencia que no era muy importante. Y bueno, al final descubrí que estaba editada, pero con tantísimos errores que no había manera de hacer vida de ella. Luego también descubrí que hay una colección de bulas, que no sé si la encontraste también por internet, se encuentra, y que todo este lenguaje que nos mostrabas es no solo formular, es que está en todas las bulas, vienes absolutamente lo mismo. Y también me venía a la cabeza después la mofa que se hizo de todas estas bulas. Como sabes, dio lugar a grandes controversias y al Concilio de Trento, donde se condenaron, ¿no? Pues me estaba acordando de aquel Bernal Díaz Luco que estuvo en el Concilio de Trento y de que tuve ocasión de traducir una obra en la que iban 3 difuntos al cielo, pero es que uno de ellos iba con una bula, dice, es que yo pagué por esto, y se le echaba en cara al demonio, y el demonio le decía, mira chaval, eso no vale para nada, eso tú hiciste el primo allí en la tierra cuando estabas en vida, pero eso no vale para nada, porque lo que cuentan son las obras. Y claro, eso dio lugar a esa mofa que la gente hacía, pero también a los abusos que la gente creía que comprando una bula o haciendo una obra de caridad o dando dinero para la catedral, pues que iba a salvarse. Y bueno, después hay esas contradicciones, ¿no?, de la Iglesia, ¿no? Primero te dicen que para que sea efectiva la indulgencia tienes que confesarte, pero bueno, la confesión no es una indulgencia ya en sí misma. Bueno, teológicamente no. No lo sé. Creo teológicamente no lo sé. Bueno, por lo que hemos podido ver, ¿no? Pero... Bueno, pero muy interesante. Muchas gracias, Pedro. A vosotros. Y vamos a dar paso entonces a la última comunicación, que es la de nuestra querida María Teresa Rubio Sañudo, que me parece que no trae PowerPoint porque tiene una cierta alergia. Siéntate aquí, por favor. Ponte aquí a la mía para que se te vea bien. Sí, me quito la mascarilla. Sí. Sí, bueno, de acuerdo, vale, bueno. Y entonces... Vamos a ver. Es que no sé cómo se va. Espera, vamos a dar al número 2, porque esto tiene su truco, ¿eh? Sí, Ahí por eso está. yo estoy completamente... Entonces vamos a dar paso a María Teresa Rubio Sañudo, que nos va a hablar sobre aliud dicere, aliud facere. Una cosa es predicar y otra dar trigo en la Roma antigua.
Adelante. Muchas gracias por haberme permitido participar en este foro. A los responsables de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. Bueno, vamos a empezar porque ya la gente se las hace tarde. La vida privada de muchos romanos, tanto de la gente común como de los personajes importantes, tenía dos caras. Por un lado, la de los hombres de bien, la fidelidad conyugal, la rectitud, era la cara que se veía. Pero luego, por detrás, por otro lado, aparecía la corrupción, la traición y todo tipo de vicios, como ya veremos. A estas costumbres no se sustraían las grandes personalidades, ni siquiera los emperadores, especialmente si los vicios pertenecían a la esfera sexual. Tenemos el caso primero solamente he analizado Tiberio Graco y César, porque ya en 20 minutos no se puede hacer más. Me gustaría haber incluido también al emperador Augusto, pero bueno, otra vez será por otro motivo, porque también estaba cargado de vicios. Bueno, pues entonces Tiberio Graco, respecto a él, junto con su hermano Cayo y su hermana Sempronia, eran hijos de Tiberio Sempronio Graco y de Cornelia, hija de Escipión el africano. Dicho matrimonio había tenido 12 hijos, pero los otros 9 murieron a una edad temprana. Tiberio Graco, el hijo, presentó su candidatura a tribuno de la plebe en el año 134 a.C. Quería favorecer a los más débiles, mediante una reforma en que se mermaba el poder de los ciudadanos más ricos. Las elecciones fueron acompañadas por una apasionada agitación en torno a la reforma agraria. Plutarco nos cuenta que más que por otra cosa se manifestaron las tendencias ambiciosas y la decisión de actuar del pueblo romano que, con inscripciones sobre los pórticos, los muros y los monumentos, invitaban a Tiberio a que quitara a los ricos las tierras del Estado, para así distribuirlas a los pobres. Tiberio, que ya desde hacía tiempo se había inclinado por las reformas, fue elegido por unanimidad. La agitación que se desarrolló a favor de su iniciativa fue tremenda. El discurso que pronunció Tiberio antes de la votación refleja el sentimiento sincero, como veremos, de un democrático defensor de los desheredados. El objetivo de este hombre era, como dice Apiano, no era tanto proporcionar la felicidad de los pobres, como el de obtener de ellos fuerza bélica eficiente para el Estado. Conservamos un fragmento del discurso de Tiberio Graco gracias a Plutarco. Dice así: hasta las fieras de la selva tienen su cubil y las cavernas en las que pueden resguardarse. En cambio, los hombres que combaten y mueren por Italia no poseen nada fuera del fuego y la luz. Los comandantes engañan a los soldados cuando en los campos de batalla les incitan a combatir para defender de los enemigos sus tumbas y sus lares. Mienten porque la mayoría de los romanos no tienen ni altar paterno ni tumba de los antepasados. Solo tienen el nombre de amos del mundo, pero deben morir por el lujo de otros, sin poder llamar suyo un pedazo de tierra. En el verano del año 133 a.C. presentó de nuevo su candidatura para la del Tribunado de la Plebe, que iba a ser en el año 132, a pesar de la prohibición de presentarse antes de haber transcurrido 10 años. Para ello no dudó en aparecer como un auténtico demagogo, acercándose a los plebeyos con promesas muy difíciles de poder cumplir en caso de resultar elegido, tales como acortar drásticamente el tiempo de servicio en el ejército y repartir entre los campesinos el legado de Atalos III de Pérgamo, que había muerto accidentalmente y había dejado a Roma su herencia. Fue después asesinado y su cuerpo arrojado al Tíber. Otro caso que nos ocupa es el de Sila. Era el rival de Mario. Esa rivalidad estalló coincidiendo con la guerra contra Mitrídates. El mando de las tropas correspondía legalmente a Mario, que era cónsul. Pero los populares presionaron para que encabezara las tropas Mario, muy superior como militar. En medio de la crisis política que se desató, Sila tomó una decisión que no tenía precedentes y que supuso una auténtica subversión.
tanto de los valores cívicos recomendados como de todo lo demás. Irrumpió en Roma al frente de su ejército, algo que no solo era inconstitucional, sino que también constituía un auténtico sacrilegio en cuanto que violaba la intangibilidad del pomerium. Su irrupción en Roma ya le dio la medida de su nulo respeto por la tradición y de su propensión al empleo de la fuerza. Se decía de él que en su interior convivían un león juntamente con un zorro, y que este era aún mucho peor. Buen conocedor de los hombres, se ganó el afecto primeramente de los soldados y más tarde del pueblo romano, con actos populistas, como introducir el combate de leones en el espectáculo del anfiteatro. Cuando tenía que ausentarse de Roma para guerrear en otros territorios, estaba al tanto de todo por sus informadores. Contentó a sus soldados permitiendo el gran saqueo de Olimpia, Epidauro y Delfos. Tomó medidas contra el lujo excesivo, el adulterio, la relajación de las costumbres. Pero al mismo tiempo no desperdició la ocasión de hacer felices a muchos de algunos sectores, en detrimento de sus antiguos adversarios. Recompensó a sus veteranos mediante la distribución de tierras requisadas, en lo posible, a las comunidades italianas que se habían mostrado celosas a la hora de resistirse. Estableció las proscripciones, que constituían el elaborar unas listas con los nombres de las personas condenadas a muerte, fijando promesas para quienes les mataran, capturaran y castigos para quienes les diesen refugio. Cuenta Piano que quienes contemplaban estas actuaciones se quedaban sin poder respirar. Cuando consideró concluida su misión, licenció a su ejército, disolvió el poder del Senado y se retiró con sus veteranos a su villa de Cumas, ante el estupor de todo el pueblo de Roma. La explicación más extendida achaca este comportamiento a su romance tardío, contaba entonces 60 años, con la joven Valeria, de 25, con la que vivió 2 años más, aparentemente en la mayor felicidad. Respecto a Julio César, nacido aproximadamente en el año 100 a.C., en el seno de una familia aristocrática, aunque modesta, Cayo Julio César vivía en un suburbio de Roma. Sarcástico, conquistador, hombre del mundo y tolerante con las debilidades ajenas, posiblemente para poder perdonarse las propias, Julio César se granjeó numerosas enemistades, no solo por su actividad política, sino también por su desmedida afición a mantener romances con cualquier mujer atractiva, estuviera soltera o casada. Sedujo a muchísimas mujeres de la nobleza, entre ellas a Postumia, esposa de Servio Sulpicio, a Lolia, esposa de Aulio Gabinio, a Tértula, esposa de Marco Craso, e incluso a Mucia, esposa de Neo Pompeyo. Amó como a ninguna a Servilia, su primera esposa, madre de Bruto, a la cual en su consulado le compró unas perlas por valor de 6 millones de sestercios. Posteriormente, durante la guerra civil, aparte de otras donaciones, le hizo adjudicar por un precio irrisorio una finca magnífica vendida en pública subasta. Corría el rumor de que Servilia procuraba ganar también a su hija Tertia para César. Amó a reinas, entre ellas a Eunoe de Mauritania, esposa de Bodug, a la cual, así como a su marido, hizo, según Nasón, muchos y valiosísimos regalos. A la que más amó fue a Cleopatra. Con ella tuvo a Cesarión. Julio César era un sodomita y adúltero. Curión padre, en su discurso, le llama marido de todas las mujeres y mujer de todos los maridos. Su desmesura se aplicaba especialmente al terreno sexual. Sabemos que Suetonio nos cuenta que Julio César, aunque no era agraciado, magnetizaba a las mujeres. Tenía fama de metrosexual. O sea que eso es un punto lo que en verdad quiso decir la Clemencia, la señora Moreno, pero también por otro lado era fino, ¿eh? Sus legionarios entonaban en las ciudades en donde entraban al grito de: ciudadanos, esconded a vuestras mujeres, ha llegado el calvo adúltero. Esto de calvo se le llamaba así porque él estaba empezando a quedarse calvo y entonces, para disimular la calva, se peinaba el pelo de encima de la cabeza hacia la frente y encima colocaba la corona de laurel que le habían regalado el Senado y el pueblo romano por sus éxitos militares.
Tuvo 3 esposas: Cornelia, hija de Cina, con la que tuvo a Julia, a la que casó con Pompeyo Magno para hacer tratos políticos que le pudieran favorecer. Y antes de tener después tuvo a Pompeya, nieta de Sila, y después a Calpurnia. Antes de tener estas 3 esposas, estuvo prometido con Cosutia, pero no se sabe si llegó a casarse con ella o no, pues en el texto de Suetonio aparece el verbo dimitere, que puede significar tanto divorciarse como romper su compromiso matrimonial. Entonces ahí no se sabe si estuvo casado o no, pero bueno, si fue novia solamente, o bueno. Tuvo también, como hemos dicho, montones de amantes. Su comportamiento transgredía las reglas fundamentales de la ética sexual romana, que identificaba la virilidad con la actividad sexual y que castigaba el adulterio. Cornelia murió pronto, o a los pocos años de casarse. A Pompeya la repudió por adulterio, que fue la comidilla de toda Roma, creando un gran escándalo. Además de todo esto, era del dominio público que siempre había frecuentado a mujeres de costumbres liberales, pero que mucha de la culpa no fue solamente de él, sino también de ellas, de aquellas distinguidas damas, lo distinguidas entre comillas, porque se peleaban por acceder a la puerta de su dormitorio. Eso dicho por Suetonio. A pesar de esa probada fogosidad ante las mujeres, se sabía que cuando marchó a una de las guerras de Asia, en vez de luchar, fue escogido por Nicomedes, rey de Bitinia, a quien le encantaban los efebos, para formar parte de su séquito. Parece ser que, según Suetonio, que algunos comerciantes griegos, invitados por el rey, le habían visto actuando como copero del monarca, en compañía de altos mozos de placer. Respecto a esto, Suetonio nos cuenta que el día en que el Senado defendió la posición de dicho rey de Bitinia, Cicerón exclamó: «Todos sabemos lo que ha recibido del rey y qué es lo que el rey le ha dado a él». Cuando sus legionarios exaltaban y escoltaban su carro, con motivo de la celebración de algún triunfo, no dejaban de entonar una canción cuya letra rezaba así: «César la Galia ha sometido, pero Nicomedes ha metido debajo a César». Cuando César regresó a Roma, tras ir a África, después de vencer a Pompeyo, tuvo la desvergüenza de aparecer en la ciudad del Tíber acompañado de Cleopatra y de Cesarión, que entonces era un niño de poca edad. Los alojó en una villa en las afueras de Roma. Se sabía, era del dominio público, que entonces su entonces esposa, Calpurnia, no era ajena a estos sucesos. En otro orden de cosas, al principio de su carrera, su amante Tértula, esposa del potentado Craso, consiguió que su marido le hiciera a César un gran préstamo para comprar los votos senatoriales suficientes para ser destinado a Hispania con el mando militar. Antes de partir para dicho país, aparecieron unos cuantos a quienes les debía dinero, porque César gastaba dinero a manos llenas, para así granjearse el apoyo de todos. Entonces le reclamaban el pago de los 25 millones de sestercios que César les debía. Apareció Craso y volvió a ser su fiel fiador. Julio César, para ganarse a los reyes y a las provincias de todo el orbe de las tierras, les ofrecía a aquellos como regalo miles de prisioneros y a estas dinero. No dio muestras de su integridad en ninguno de sus cargos, tanto civiles como militares. Cuando era procónsul en Hispania, obtuvo, mendigando de los aliados, importantes sumas de dinero para hacer frente a sus deudas. En la Galia saqueó santuarios y templos de dioses, repletos de ofrendas. Destruyó ciudades, más por el deseo del botín que por los delitos cometidos. El oro arrebatado lo vendía en Italia y las provincias a un precio de 3.000 sestercios la libra. Durante su primer consulado, robó del Capitolio 3.000 libras de oro y las sustituyó por una cantidad igual, pero de bronce dorado. Conclusión. En nuestro deambular de cada día nos encontramos con personajes, ¿verdad?, que al ocupar un alto cargo establecen nuevas normas. A la hora de su cumplimiento son ellos los primeros en hacer caso omiso de las mismas. Igualmente, en los medios de comunicación hacen promesas que, llegado el momento, de lo dicho no hay nada. Pensamos que esta forma de actuar es propia de los tiempos en que vivimos, por la degradación de las costumbres, la pérdida de valores, etc. Nada más lejos de la realidad. Ya existían
en la antigua Roma. Llegamos a la conclusión de que a pesar del avance de las ciencias, de las letras, de las artes y de la tecnología, el ser humano como tal sigue siendo el mismo. No ha cambiado en absoluto. Muchas gracias a todos por vuestra atención y vuestra presencia. Muchas gracias a Por ti, Dios, Maite. muchas gracias. Después de la enfermedad de mis ojos, menos mal que el doctor Javier López me los puso bien y espero que me los siga conservando bien. Para hacer aquí muchas presentaciones de estas, porque, en fin, hay que valorar y hay que tirar por la Facultad de Filología Clásica de Oviedo. A eso van dirigidos mis estudios. Quiero darte muchas gracias por esta interesantísima, como siempre, comunicación. Gracias. Y te doy las gracias también por la brevedad. No, hay que ajustarse, porque ya sabes que el doctor Marinés Vigorra, en las oposiciones de instituto, las normas que daba, el que se exceda del tiempo concedido, anulado. Queda, se autoelimina, decía él. Yo me acuerdo, me queda aquí grabado el papel, vamos, del doctor Marinés, que en paz descanse, era muy bueno, era muy justo. Si alguien quiere hacer alguna consideración, pregunta, y no olviden que acabo de decir que el género humano no cambia, tenemos una. Pues me ha encantado su presentación. Yo creo que usted es de las pocas personas en que ha representado el carácter más humano de César, porque yo desconocía la mayoría de estos datos, de que debía dinero, de que era un mujeriego, un infiel, y Metrosexual, todo. Era todo. Sí, sí. Usted lo ha tratado de una manera muy específica, ha buscado información y me ha gustado mucho. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Todo está en suetonio, ¿eh? Sí, está todo en suetonio. Es el Lola de la época. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Allí no se salva nadie. Claro, Igual dice lo bueno que lo malo. Hay que tomarlo como hay que tomar a suetonio. Claro. Pero claro, es de lo que nos... Porque ya los demás ya dicen cosas, pero más por encima, no profundizan tanto. Y cuando habla de que el género humano no cambia, pues a lo mejor está hablando de suetonio también. Claro, también, claro. También. Más bien, ¿no? Tenemos otra pregunta. Que al hilo de lo que decías, que Suetonio es como el de la época, cabe preguntarse cuántos Suetonios hay de chisme, de lo que es de fabulación o de conjuntación, y cuánto hay de hecho de verdad. Porque supongo que correrían, como corren ahora de las personas importantes, pues corren rumores y corren fabulaciones y lo que es, verdades populares, ¿no? Que a lo mejor no se considera la realidad. Sí, pero claro, y se ve a los soldados que cantaban esas cosas, es decir, cantando los soldados de su ejército, pues sin nadie que eso eran bulos. Y luego su mujer, que ya sabía lo que había pasado con Cleopatra y que había traído a Roma al hijo y tal, y los alojó en una villa, pues sabía que los había traído, pues eso no son bulos, es que estaba ya ahí, estaba a la vista. Siempre hay un punto de exageración dentro de... La gente siempre exagera, siempre hace hipérbole, siempre... Sí, pero vamos, por tal manera, en los verbos que emplea, y luego también lo que dicen otros autores, tal, por ejemplo, esto también, Tácito y todos estos, pues también viene a corroborar también lo que dice Suetonio. O sea, claro, no es que uno diga una cosa y otra, no, todos dicen lo mismo, de que, en fin, de que sexualmente, en fin. Más cosillas. Bueno, pues te agradecemos nuevamente tu presencia. Gracias por venir a vosotros. Y cerramos aquí la sesión puntualísimamente, sin que sirva de precedente. Muy bien, y la reanudamos mañana a las 10:10, cuando tendremos la ponencia de Ana Mourecas. Muy bien, muchas gracias. Hasta mañana entonces. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias.